Pasé 20,000 pesos en unas vacaciones familiares en Hawái, soñando con momentos felices junto a mis seres queridos. Pero en el aeropuerto, mi hijo dijo, olvidé comprarte un boleto. Mejor vete a casa. Habían planeado dejarme atrás como basura desde el principio. 3 semanas después regresaron, y sus ojos se abrieron al ver a un hombre en traje a mi lado, porque este hombre estaba listo para destruir su mundo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. Papá, tengo malas noticias. La voz de Saman cortó el ruido de la terminal como una navaja. Me detuve a mitad del camino, mi maleta rodante golpeando mi pierna, el mostrador de facturación de Hawaiian Airlines se extendía frente a nosotros. Abarrotado de familias cargando equipajes enormes y collares de flores. ¿Qué clase de malas noticias?, pregunté, aunque algo en su tono ya hizo que mi estómago se encogiera. No me miraba a los ojos. En lugar de eso, miraba fijamente el tablero de salidas, con las manos hundidas en los bolsillos. Olvidé comprar tu boleto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. A nuestro alrededor, viajeros pasaban apresurados con pases de abordar en mano, sus animadas charlas sobre playas y los de repente parecían burlas. ¿Olvidaste? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Saman, llevamos 3 meses planeando estas vacaciones. Lo sé, lo sé. Finalmente me miró. Pero solo brevemente. Había tanto que coordinar, y con el trabajo siendo una locura. Te di 20,000 pesos. El número pesó en mi lengua. Para todos nosotros, toda la familia. Sí. Y estamos agradecidos, papá. ¿En serio? Saman miró su reloj, luego hacia las puertas de embarque. Pero el asunto es que el vuelo está a punto de abordar y ya me dirigía hacia el mostrador de facturación, arrastrando mi maleta detrás de mí. Las ruedas se atoraron en algo, sacudiendo mi hombro, pero seguí adelante. Esto tenía solución. Debía tenerla. Disculpe, le dije a la mujer detrás del mostrador. Su uniforme era de un azul impecable, su sonrisa profesional. Necesito ver qué vuelos tienen disponibles hoy a Honolulu. Ella tecleó algo en su computadora. Por supuesto, señor. ¿A nombre de quién está la reservación? Lee Willis, pero al parecer puede haber un problema con mi reserva. Más tecleo. Una pausa. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. No veo ninguna reservación bajo ese nombre, señor. ¿Está seguro de que fue reservado con Hawaiian Airlines? Mi pecho se oprimió. Tiene que estar ahí. Mi familia. Me giré buscando a Saman, pero se había alejado varios pasos, ahora caminando nerviosamente cerca de la entrada del control de seguridad. Déjeme hacer una búsqueda más amplia, ofreció la agente. ¿Para qué fechas necesitaba viajar? Hoy. Ahora mismo. Mi hijo y su familia ya deberían tener sus boletos. Ella asintió, sus dedos volando sobre el teclado, la pantalla reflejada en sus gafas mientras revisaba opciones. Veo una reserva para Saman Willis. Grupo de 4, salida a las 4:15, pero no hay ningún Lee Willis en esa reserva. El terminal pareció inclinarse ligeramente. Eso es imposible. Revíselo de nuevo. Ya lo he comprobado 2 veces, señor. ¿Quiere que vea qué hay disponible en espera? Una esperanza titiló. Sí, cualquier cosa. Lo siento, pero estamos completamente llenos hoy. Hay una convención en Honolulu. ¿Y mañana? Primera clase. Pagaré lo que sea. Saman apareció a mi lado, su mano cerrándose alrededor de mi brazo. Papá, tenemos que hablar. Me lo quité de encima. Ahora no. Estamos resolviendo esto. No, no lo estamos. Su agarre se apretó, alejándome del mostrador. Esto no va a funcionar. La agente de la aerolínea nos observaba con creciente preocupación. Otros pasajeros comenzaron a mirarnos. Un niño pequeño señaló mi maleta, que se había volcado cuando Saman me agarró. ¿Qué quieres decir con que no va a funcionar? Ajusté mi equipaje, mis manos temblaban ligeramente. Tiene que haber otra aerolínea, otro vuelo.
Papá, escúchame. La voz de Simon tenía un tono cortante que nunca antes había escuchado. Las vacaciones son hoy, ahora mismo. Mi familia ya pasó el control de seguridad, así que encontramos otra manera de llevarme allí. No, la palabra fue plana. Final. No lo hacemos. El panel de salidas parpadeó, actualizando horarios de vuelos. Las asignaciones de puerta cambiaron. El vuelo a las 4:15 de Hawaiian ahora mostraba último llamado en letras rojas pulsantes. Simon, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Miró su reloj de nuevo, más agresivamente esta vez. ¿Qué está pasando? ¿Es que necesitas irte a casa, papá? Nos las arreglaremos con las vacaciones de alguna manera. ¿Arreglarnos? Mi voz se quebró. Yo pagué todo. El hotel, el alquiler del coche, las actividades para los niños, y lo apreciamos. Pero ahora mismo, quedarnos aquí discutiendo no ayuda a nadie. El aire acondicionado del terminal zumbaba sobre nuestras cabezas. Pero yo me sentía acalorado, mareado. Nada tenía sentido. 3 meses de planificación, 20,000 pesos, cenas familiares donde hablamos de snorkel y cenas al atardecer, y ahora Simon actuaba como si yo fuera algún tipo de inconveniente. Solo vete a casa, repitió, retrocediendo ya hacia el control de seguridad. Te llamaremos desde el hotel. Fue entonces cuando lo vi en sus ojos. No pánico por un boleto olvidado. No culpa por un error. Alivio. Simon giró y caminó hacia la puerta, dejándome parado junto a mi maleta en medio del terminal, viendo a mi hijo desaparecer entre la multitud como si hubiera estado planeando este momento todo el tiempo. El mostrador de Hawaiian Airlines de repente se sintió como mi único ancla en un mundo que giraba. Me acerqué a la misma agente que me reconoció de inmediato. Señor, ¿pudieron resolverlo con su familia? En realidad, necesito que compruebe algo por mí. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Esa reserva a nombre de Simon Willis. ¿Cuándo se hizo? Dudó, mirando hacia el control de seguridad donde Simon había desaparecido. No se supone que deba compartir detalles de reservas, pero sus dedos se deslizaron por el teclado. Aquí aparece que se reservó hace 6 semanas. Grupo de 4. 2 adultos, 2 niños. Hace 6 semanas, no hace 3 meses cuando hablamos por primera vez de las vacaciones. Ni la semana pasada cuando Simon dijo que estaba terminando los detalles. Hace 6 semanas. Cuando ya había decidido que yo no estaría incluido, y no se hicieron cambios para añadir más pasajeros. No, señor. La reserva ha permanecido igual desde el principio. Mis piernas flaquearon. Me aferré al borde del mostrador, el metal frío bajo mis palmas. ¿Y otras aerolíneas? ¿Algo a Honolulu hoy, mañana, esta semana? Ella revisó, su expresión volviéndose más compasiva con cada búsqueda. Me temo que es temporada de convenciones. United tiene una lista de espera de 47 personas. Alaska Airlines está completamente llena hasta el próximo martes. Próximo martes. Las palabras sabían amargas. Para entonces, las vacaciones estarían a la mitad. Hay una opción, ofreció en voz baja. Southwest tiene un vuelo nocturno esta noche con 2 escalas. Llegarías el jueves por la tarde, pero es bastante caro sin reserva anticipada. ¿Cuánto? 1,800 pesos. Alcancé mi billetera, pero me detuve. A lo lejos, podía ver la puerta del vuelo a Hawái. Simon estaría ahí ahora, probablemente enviándole mensajes a Fern, diciéndole que todo estaba bajo control. El problema, yo, había sido resuelto. Señor, la voz de la agente parecía venir de lejos. Él lo sabía, dije más para mí que para ella. Todo el tiempo lo supo. Lo siento. Miré su rostro amable, su genuina preocupación por un viejo confundido, y de pronto me sentí avergonzado. Esto no era problema suyo. Era un asunto familiar. El tipo de verdad fea que debería quedarse en privado. ¿El vuelo? Pregunté, ¿todavía están embarcando? El último llamado fue hace 10 minutos.
Probablemente ya están cerrando las puertas. Como si sus palabras lo hubieran convocado, un anuncio chirrió por los altavoces. El vuelo 447 de Hawaiian Airlines con destino a Honolulu ha cerrado su embarque. Todos los pasajeros con boleto deben estar a bordo. Me giré hacia la puerta. Incluso desde aquí, podía ver a los últimos rezagados corriendo por el pasillo. Niños a cuestas, maletas de mano rebotando tras ellos, familias rumbo al paraíso juntas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Saman. Lo siento, papá. Llamaremos desde el hotel. Cuídate. Cuídate. Como si fuera una carga que por fin había logrado soltar. La agente aclaró suavemente la garganta. Respecto a ese vuelo de Southwest, señor. ¿Quiere que lo retenga mientras decide? Miré la pantalla de mi teléfono. Sin explicación, sin una disculpa real, solo un despido casual después de tomar 20,000 pesos y 3 meses de mi ilusión. No, dije, guardando el teléfono en mi bolsillo. No, no lo creo. ¿Estás seguro? Puedo retenerlo por 15 minutos. Estoy seguro. Porque de pronto, parado en esa terminal con el aroma a café y el sonido de maletas rodando a mi alrededor, me di cuenta de algo importante. No se trataba de un boleto olvidado, de una mala planificación o incluso del egoísmo de Saman. Se trataba de quien creían que yo era, de quien creían que podían tratar como a un tonto. El tablero de salida se actualizó nuevamente. El vuelo 447 de Hawaiian ahora mostraba despegado en letras negras marcadas. Saman y su familia ya estaban en el aire, probablemente brindando con bebidas de cortesía, felicitándose por unas vacaciones más que merecidas. Tomé el asa de mi maleta y caminé hacia la salida. Pero no estaba derrotado. Ya no. Cada paso que me alejaba de esa puerta era un paso hacia la claridad. Habían hecho un cálculo sobre Lee Willis. Decidieron que me iría tranquilamente a casa, que quizás me quejaría un poco, pero que al final aceptaría ser descartado. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Las puertas automáticas se abrieron y salí al aire de la tarde, ya planeando mi próximo movimiento. Detrás de mí, la terminal zumbaba con viajeros que se dirigían a sus destinos. Yo también me dirigía al mío. Simplemente no era el que ellos esperaban. La fila de taxis era más larga de lo que había anticipado, pero agradecí la espera. Me dio tiempo para pensar, para dejar que las piezas encajaran como sedimento en agua agitada. ¿A dónde, pues? Preguntó el conductor mientras cargaba mi maleta en el baúl. Era un hombre de mediana edad, con aspecto cansado, probablemente lidió con el tráfico del aeropuerto todo el día. Oakland, distrito de Montclair. Me acomodé en el asiento trasero, todavía sosteniendo mi teléfono, donde el patético mensaje de Saman brillaba en la pantalla. Al alejarnos del SFO, miré el paisaje familiar del área de la bahía. La península se extendía bajo nosotros, salpicada de casas donde otras familias probablemente se sentaban a cenar juntas, compartiendo sus días, haciendo planes, sin calcular cómo excluir a su propio padre. ¿Día difícil?, preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Cada vez más difícil. No solía hablar con extraños, pero algo en el anonimato del taxi lo hacía más fácil. ¿Alguna vez te ha dado la espalda tu familia? Se rió. Pero sin gracia. Hermano, tengo exesposas que llevan años planeando mi ruina. La familia es la que sabe exactamente dónde clavar el cuchillo. ¿El cuchillo? Eso era exactamente lo que sentía. Afilado, preciso y dirigido a algo vital. Mientras conducíamos por Daly City, empecé a repasar conversaciones de los últimos meses. En marzo, cuando mencioné por primera vez que quería hacer algo especial para mis nietos, el entusiasmo inmediato de Saman. Papá, es una gran idea. Déjame todo a mí. En abril, cuando nos sentamos alrededor de la mesa del comedor de Fern, mirando folletos de hoteles, Pearl casi saltando en su silla. Oh, Lee, es muy generoso de tu parte. Soul asentía. Más callado de lo habitual, pero aparentemente comprensivo. Pero ahora, mirando atrás,
podía ver las señales, la forma en que Saman había insistido en encargarse él mismo de todas las reservas. La sugerencia de Fern de que estaría más cómodo en un hotel diferente por si los niños hacían demasiado ruido. El comentario de Pearl sobre cómo los mayores a veces prefieren actividades distintas. Habían estado condicionándome para esperar separación todo el tiempo. ¿Sabes cuál es la peor parte?, le dije al reflejo del conductor. ¿Cuál es? Que pensaron que lo aceptaría. Que me echaría a un lado como un perro derrotado. ¿Planeas demostrarles que están equivocados? Observé cómo se acercaba el puente de la bahía, sus cables trazando patrones geométricos contra el cielo vespertino. Tengo 68 años. Trabajé 43 como ingeniero. Crié a un hijo que aparentemente cree que soy una especie de tonto. Pero no he sobrevivido tanto tiempo dejando que la gente me pisotee. El conductor rió entre dientes. Ahora hablas con sensatez. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez de Fern. Lamento tanto el malentendido, papá Willis. Te traeremos algo bonito de Hawái. ¿Malentendido? Como si fuera un error administrativo y no una traición deliberada. Pensé en los 20,000 pesos que había transferido a la cuenta de Saman hacía 6 semanas para las vacaciones. Él dijo que era más fácil reservar todo desde una sola fuente. Con qué facilidad le había confiado, con qué perfección me habían engañado. Pero mientras salíamos a la autopista 24, rumbo a mi casa vacía en las colinas, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, agudo y fresco. Pero debajo había algo más duro, algo que había estado acumulando presión como el agua tras una represa. Querían tratarme como a un viejo decrépito al que se podía descartar cuando convenía. Querían tomar mi dinero y excluirme de las vacaciones de mis propios nietos. Bien. Pero estaban a punto de descubrir que este viejo en particular aún tenía algunas jugadas guardadas. El taxi entró en mi entrada justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las Oakland Hills. La casa lucía exactamente como la había dejado 3 horas atrás, ordenada, silenciosa, lista para una semana de ausencia. Pero yo ya no era el mismo hombre que había cerrado esa puerta con emoción y anticipación. Son 47 pesos con 50 centavos, dijo el conductor. Le entregué 60. Quédate con el cambio. Y gracias por la conversación. Sea lo que sea que planees, dijo con una sonrisa, espero que se lo merezcan. Mientras veía sus luces traseras desaparecer calle abajo, saqué mi teléfono y busqué un número que no había marcado en meses. Bruce Harland, mi abogado. Si Saman quería jugar con 20 pesos. 000, podíamos jugar. Pero primero, tenía que investigar. La llave giró en la puerta con el mismo clic familiar de siempre. Pero ahora todo se sentía distinto. Arrastré mi maleta sobre el umbral, sus ruedas atrapándose en el felpudo que compré con Marta hace 20 años. Hogar, donde había planeado estar empacando para Hawái esta noche, en lugar de desempacar sin motivo. Me cambié a mi cómodo cardigan y mis viejos pantalones de algodón, los que Saman siempre decía que me hacían parecer un viejo profesor. Eso me pareció apropiado. Tenía que estudiar. Mi oficina estaba exactamente como la había dejado esa mañana. El escritorio de roble de Marta junto a la ventana. Los archivadores alineados contra la pared como soldados en posición de firmes. Todo organizado, todo en su lugar, a diferencia de mi familia. La carpeta de vacaciones estaba en el segundo cajón, etiquetada como Hawaii 2025 con mi cuidadosa letra. La saqué y esparcí los contenidos sobre la superficie de cuero del escritorio. 23 documentos, cada uno representando otra pieza de mi confianza que había sido sistemáticamente traicionada. Factura de la agencia de viajes, 20,000 pesos transferidos a la cuenta de Saman hace 6 semanas. Confirmación del hotel, Grand Wailea, vista al mar, suite, 7 huéspedes, 10 noches. Conté los nombres. Simon, Fern, Pearl, Soul, Mia, Isen y Martha Willis. Marta, mi esposa, que llevaba muerta 3 años. Habían puesto el nombre de Marta en lugar del mío. La reserva que pagué con mi dinero ni siquiera me incluía a mí. Mi mano tembló mientras alcanzaba el folleto del hotel.
Fotos hermosas de atardeceres, familias jugando en aguas cristalinas, generaciones reunidas alrededor de mesas. Todo lo que habíamos hablado durante esas sesiones de planificación familiar. Papá, te encantará la suite con vista al mar, había dicho Simon. Los niños tendrán recuerdos increíbles, había añadido Fern. Todo mentiras. Tomé el teléfono, no mi celular, sino el viejo teléfono fijo que Marta insistió en conservar. Algo en este momento requería el peso de una conexión real. No la conveniencia inalámbrica. La asistencia telefónica me conectó con el Grand Wailea Resort. Reservaciones. Habla Cao. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz transmitía esa calidez hawaiana practicada, del tipo que entrenan a los trabajadores de hospitalidad para perfeccionar. Necesito cancelar una reservación a nombre de Willis. Permítame buscarla, Willis. Sí, tengo una reservación para 7 huéspedes. Llegada mañana. Suites con vista al mar por 10 noches. ¿Está seguro de que desea cancelar? Nuestro resort es precioso en esta época del año. Estoy completamente seguro. ¿Puedo preguntar por qué? Tal vez pueda ofrecer alternativas. Diferentes tipos de habitación. Estancias parciales. No hay alternativas. Cancele todo. Una pausa. Podía escucharla teclear, probablemente intentando procesar por qué alguien cancelaría una reserva tan costosa. Señor Willis, debo informarle que cancelar tan cerca de la llegada resultará en penalizaciones significativas. La tarifa total de cancelación sería de 3,200 pesos. 3,200 pesos, menos de lo que gastaría en gasolina en un año. Eso es aceptable, señor. ¿Está seguro? Esta es una reserva muy sustancial. Tal vez si habla con nuestro gerente de servicios al huésped. Cancele ahora, por favor. Más tecleo. El sonido de una impresora. Negocios oficiales en curso. La cancelación está procesada. Debería recibir confirmación por correo electrónico dentro de 1 hora. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo hoy? De hecho, sí. Cuando alguien llegue mañana esperando esa reservación, ¿qué les dirá? Les informaría que la reserva fue cancelada por la parte principal de la reserva a las 6:47 de la tarde, hora del Pacífico, el 15 de mayo. Perfecto. Simon sabría exactamente cuándo tomaría una acción y, lo más importante, sabría que era deliberada. Gracias, Cao. Has sido de gran ayuda. Colgué y miré los papeles dispersos sobre mi escritorio. En la esquina había una foto enmarcada de la Navidad pasada. Simon, Fern, los niños, Pearl y Saúl, todos reunidos alrededor de mi árbol, abriendo los regalos que yo había comprado, cenando la comida que yo había pagado. Todos sonriendo al viejo tonto generoso. Bueno, la parte generosa había terminado. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de mi habitación de manera diferente a como lo había hecho en semanas. Por primera vez desde que empezamos a planear estas vacaciones, había dormido profundamente, sin sueños, completamente. Sin ansiedad por empacar. Sin emoción por ver la cara de Pearl cuando viera el océano por primera vez. Sin listas mentales de actividades que los nietos podrían disfrutar. Solo paz. Me duché, me vestí con ropa fresca y me dirigí a la cocina. La vieja cafetera burbujeaba alegremente en la encimera, llenando la casa con el mismo aroma de café que había recibido a Marta y a mí durante 43 años de matrimonio. Mi teléfono móvil estaba cargando en la encimera donde lo había dejado. La pantalla mostraba llamadas perdidas, pero lo ignoré mientras servía mi café y añadía crema. Algunas conversaciones requerían preparación adecuada. Finalmente, tomé el dispositivo. 56 llamadas perdidas, todas del mismo número de Hawái. El registro de llamadas contaba la historia mejor que cualquier novela. 11:47 de la noche hora de Hawái, luego 11:52, luego 12:03 de la mañana. Cada 15 minutos durante la noche, 4:30 de la mañana, 5:15, 60. Simon había estado despierto toda la noche entre llamadas y mensajes de texto. Los revisé, viendo cómo el pánico aumentaba en tiempo real.
Papá, llámame. Urgente. El hotel dice que cancelaste todo. Papá, esto no es gracioso. Llama ahora. Los niños están llorando. No tenemos dónde ir. Llámame. Las marcas de tiempo pintaban un cuadro claro. La familia había llegado al Grand W alrededor de las 3 de la tarde hora de Hawái el día anterior, 6 de la tarde hora de California, justo cuando yo colgaba con Kao. Habían llegado a ese hermoso mostrador del resort, emocionados y cansados por el viaje, probablemente ya planeando su primera cena al atardecer, y descubrieron que no tenían habitaciones. Llevé mi café a la sala y me acomodé en mi sillón favorito junto a la ventana. Afuera, mi vecino paseaba a su Golden Retriever, la misma ruta que hacían todas las mañanas durante 12 años. Rutina normal de martes para todos los demás. Mi teléfono vibró con otra llamada entrante. Número de Hawái. Dejé que sonara. La notificación de buzón de voz apareció momentos después. Lo reproduje. Papá, no sé qué crees que estás logrando, pero necesitas arreglar esto ahora mismo. Pasamos la noche en el lobby del hotel. Pearl no ha dejado de llorar. Los niños no entienden qué está pasando. Esto es cruel e innecesario y no se parece en nada a ti. Llámame y arregla este desastre. Cruel e innecesario. Interesante elección de palabras para alguien que dejó a su padre varado en un aeropuerto. El café sabía perfecto. Mezcla brasileña molida fresca ayer por la mañana. Cuando aún creía en vacaciones familiares, risas infantiles y 3 generaciones creando recuerdos juntas. Dejé la taza en la mesita lateral y tomé mi teléfono, desplazándome hasta el número de Saman en Hawái. Mi dedo se cernió sobre el botón verde de llamar. 6 semanas de planificación. 20,000 pesos transferidos sin cuestionar. 3 meses de conversaciones emocionadas sobre bucear en No House y enseñarle a Mia a surfear. Todo orquestado para excluirme. Saman quería hablar ahora. Después de 56 llamadas y mensajes sin respuesta que lograban culpar a todos menos a sí mismo. Perfecto. Yo también tenía cosas que decir. Presioné el botón de llamar. Simon respondió antes de que terminara el primer tono. Papá, por fin. ¿Qué diablos está pasando? El hotel dice que cancelaste toda nuestra reserva. Su voz sonó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. De fondo, escuché otras voces. Fern diciendo algo sobre un desastre total. Uno de los niños llorando. Bueno, hola, Saman. ¿Cómo va tu vacación? No juegues conmigo. No tenemos dónde quedarnos. ¿Entiendes lo que has hecho? Alcancé mi bloc de notas, el que Marta solía tener junto al teléfono para tomar mensajes. Algunas conversaciones necesitaban documentación. En realidad, lo entiendo perfectamente. Dime, ¿cuándo planeaste dejarme en el aeropuerto ayer? ¿Dónde esperabas exactamente que pasara mis vacaciones? Un silencio. Las voces de fondo se callaron. Papá, eso fue completamente diferente. Esto es sobre niños inocentes. ¿Había niños inocentes involucrados cuando me excluiste deliberadamente después de tomar mis 20,000 pesos? Eso no es lo mismo. Anoté la hora. 8:03 de la mañana en California, 5:03 de la mañana en Hawái. La voz de Saman llevaba el agotamiento de alguien que había pasado toda la noche en modo crisis. Ayúdame a entender la diferencia, hijo. Las diferencias son estar atrapado en un lugar extranjero sin dinero y con niños que no entienden por qué sus vacaciones se arruinaron. Interesante. Ayer me dijiste que simplemente me fuera a casa cuando estaba varado en un aeropuerto extranjero. ¿Qué cambió? La voz de Fern se hizo más fuerte de fondo. Saman, dile lo de las tarjetas de crédito. ¿Tarjetas de crédito? Tomé nota. Papá, no podemos pagar otro hotel. Además, todo está completamente reservado por alguna convención. Pusimos todo el viaje en crédito, esperando pagarlo esperando circunstancias diferentes. ¿Quieres decir esperando pagarlo con mi dinero mientras me quedaba en casa como un mueble descartado? Deja de ser dramático. Esto ya no es sobre ti.
Es sobre Pearl y los niños, y se convirtió en mí en el momento en que tomaste mi dinero y me excluiste de las vacaciones de mis propios nietos. La voz de Simon cambió, volviéndose más dura. Bien. ¿Quieres jugar duro? Cuando regrese a California, te arrepentirás de esto. ¿Crees que puedes manipular a esta familia con dinero? Lo escribí palabra por palabra. Te arrepentirás de esto. Simon, ¿me estás amenazando? Te estoy prometiendo que las acciones tienen consecuencias, viejo. Viejo, también lo anoté. Tienes toda la razón sobre las consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia de traicionar la confianza de alguien es que dejan de confiar en ti. Esto es ridículo. Estás castigando a los niños porque te lastimaron los sentimientos. Estoy enseñándoles a los adultos que robar 20,000 pesos y abandonar a miembros de la familia tiene repercusiones. No robamos nada. Nos diste ese dinero para unas vacaciones familiares, que por definición incluyen a la familia. Silencio, excepto por la voz de Pearl a lo lejos. Algo sobre nunca debería haber escuchado y que esto es un desastre. Simon intentó un enfoque diferente. Papá, mira. Quizá manejamos mal las cosas ayer, pero ahora debemos centrarnos en solucionar la situación. ¿Puedes llamar al hotel y...? No. ¿Qué quieres decir con no? Me refiero a la palabra no, Simon. Es lo que deberías haber escuchado ayer cuando sugeriste que simplemente me fuera a casa y me perdiera las vacaciones de mis propios nietos. Esto es una locura. Estás actuando como alguien vengativo. Colgué. La sala quedó en perfecto silencio después de los gritos de Simon. Afuera, un colibrí se cernía cerca del viejo comedero de Marta. Sus alas, un destello verde contra la luz de la mañana. Miré mi libreta. Amenazas, insultos, admisiones financieras. Cero responsabilidad. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato otra vez. Número de Hawái. Lo apagué y terminé mi café, observando al colibrí moverse entre las flores con propósito y precisión. Algunas lecciones no podían enseñarse con palabras. Miraba mi libreta, donde las amenazas de Simon me devolvían la mirada en tinta negra. Te arrepentirás de esto, viejo. Las palabras se veían aún más feas escritas que como habían sonado por teléfono. El sillón de lectura de Marta estaba vacío junto a la ventana. La luz de la tarde bañando los cojines florales que ella había elegido hacía 30 años. Casi podía verla allí, las manos juntas en su regazo, esperando que hiciera la pregunta correcta. ¿Qué harías tú, Marta? Pero ya sabía que Marta nunca dejó que nadie la manipulara, ni siquiera cuando le costaba amistades o la comodidad familiar. Había construido una carrera en enfermería enfrentándose a doctores que creían que las mujeres pertenecían al fondo. A veces la bondad se confunde con debilidad, solía decir. No dejes que la gente confunda las dos cosas, Lee. Yo había sido bondadoso con Simon toda su vida. Pagué su matrícula universitaria cuando batalló con sus calificaciones. Avalé el arrendamiento de su primer departamento cuando nadie más confiaba en él. Cubrí sus pagos de hipoteca durante 3 cambios de trabajo distintos, financié vacaciones familiares, útiles escolares para los nietos, facturas médicas cuando Fern necesitó cirugía. Bondad, todo interpretado como debilidad. Mi oficina se sentía diferente ahora, como terreno sagrado donde se toman decisiones importantes. Abrí el archivador que Marta había organizado tan perfectamente. Cada carpeta etiquetada con su cuidadosa letra. Apoyo financiero familiar contenía la evidencia de 20 años de generosidad. Extractos bancarios mostrando transferencias mensuales a la compañía hipotecaria de Simon. Recibos de las clases de violín de Mia y el equipo de fútbol de Isen. Facturas médicas que había pagado discretamente cuando Pearl necesitó su reemplazo de cadera. Aportes a fondos universitarios. Regalos de cumpleaños. Bonos navideños disfrazados de préstamos que nunca fueron devueltos. 47,000 pesos solo el año pasado. Encontré la tarjeta de negocios de Bruce Harlan escondida detrás de la lista de contactos de emergencia de Marta. Aaron y Asociados, Planificación Patrimonial y Derecho Familiar.
Habíamos trabajado juntos cuando Marta murió, manejando sus asuntos con la precisión profesional que hace llevaderos los tiempos difíciles. Bruce entendía el peso de las obligaciones familiares. También entendería cuando esas obligaciones se convertían en explotación. Mi portafolio de inversiones estaba en el cajón inferior. Extractos que mostraban la cuidadosa acumulación de 43 años en ingeniería. Plusvalía inmobiliaria, cuentas de jubilación, bonos de ahorro, opciones de acciones de las empresas tecnológicas para las que había asesorado después del retiro oficial. Simon no tenía idea de lo que estaba a punto de perder. El sol de la tarde caía más bajo ahora, proyectando largas sombras sobre mi escritorio. En algún lugar de Hawái, mi hijo probablemente seguía intentando encontrar alojamientos alternativos. Seguía convencido de que esto era una frustración temporal que podía manipular con la combinación correcta de culpa e intimidación. Estaba a punto de aprender la diferencia entre temporal y permanente. Alcancé el teléfono, la tarjeta de Bruce firme en mi otra mano. Los números se sentían significativos mientras marcaba, como coordenadas hacia un destino que había estado evitando toda mi vida. La justicia no era lo mismo que la venganza. Marta también me enseñó eso. La venganza era emocional, desordenada, finalmente insatisfactoria. La justicia era limpia, proporcional, educativa. Simon quería jugar duro. Perfecto. Había pasado 4 décadas en negociaciones corporativas con hombres que pensaban que los títulos de ingeniería te hacían blando. Ninguno de ellos cometió ese error 2 veces. El teléfono sonó 1, 2 veces. La recepcionista de Bruce respondió con calidez profesional. Harland y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Oficina de Bruce Harland. Habla Jennifer. Soy Lee Willis. Necesito programar una consulta urgente con Bruce sobre planificación patrimonial. La cita quedó fijada para la tarde siguiente. Dormí mejor esa noche que desde que comenzó todo este lío. Desperté renovado y con la mente clara para el viaje a San Francisco. La oficina de Bruce ocupaba el piso 15 de una torre de vidrio con vista a la bahía, todo mármol pulido y paneles de madera costosos, el tipo de espacio que cobra por hora y ofrece resultados que valen cada centavo. Lee, pasa. Bruce se levantó para saludarme. Su apretón de manos firme y reconfortante. A sus 55 años, se movía con la seguridad de alguien que había pasado décadas resolviendo los problemas complicados de los demás. Me acomodé en el sillón de cuero frente a su escritorio de caoba y extendí mi documentación como si fuera evidencia en un juicio. Extractos bancarios, recibos, mensajes de texto amenazantes, notas de la llamada telefónica de ayer. ¿Cuál es la situación?, preguntó Bruce, alcanzando un bloc legal. Mi hijo me ha mostrado quién es en realidad. Necesito protección legal contra su codicia. La historia salió metódicamente, en orden cronológico, las vacaciones familiares planeadas, la exclusión deliberada de Simon en el aeropuerto. La cancelación del hotel, 56 llamadas desesperadas y, finalmente, esas amenazas desagradables cuando se dio cuenta de que no me dejaría manipular. Bruce tomaba notas, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias que revelaban su experiencia con disputas familiares. ¿Cuánto tiempo ha durado esta dependencia financiera? 20 años, como mínimo. Tengo documentos que se remontan a su primera hipoteca y las amenazas fueron específicas. Las anoté textualmente. Deslicé el bloc de notas sobre su escritorio. Vas a arrepentirte de esto, viejo. Las acciones tienen consecuencias. Bruce estudió las notas, su expresión volviéndose más seria. Lee, esto suena a coerción financiera. En California, eso es motivo para desheredar con protección legal contra impugnaciones. O sea, si decides modificar tu testamento, podemos estructurarlo para que resista cualquier intento de Simon de impugnarlo en los tribunales. El alivio fue físico, como soltar un peso que llevaba sin darme cuenta. Quiero que quede completamente excluido, dije. Todo lo que he construido irá a organizaciones que realmente lo usarán para el bien. Bruce abrió su computadora y buscó plantillas de planificación patrimonial. Déjame explicarte las opciones.
Podemos establecer un nuevo testamento con beneficiarios caritativos, incluyendo lenguaje específico sobre por qué Saman está excluido. Durante la siguiente hora, discutimos los detalles. La Oakland Children's Education Foundation recibiría la mayor parte de mi patrimonio. Las becas de ingeniería en UC Berkeley obtendrían una dotación sustancial. Servicios para ancianos locales, programas de desarrollo comunitario, asistencia a veteranos, causas que importaban, dirigidas por personas que entendían de administración. La documentación que has proporcionado muestra un claro patrón de explotación financiera, dijo Bruce, revisando mis extractos bancarios. Combinado con el lenguaje amenazante, tenemos bases sólidas para la desheredación. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Puedo tener los documentos listos para firmar la próxima semana. Necesitaremos testigos, notarización, y recomiendo grabar en video la firma para documentar tu capacidad mental. Lo que sea necesario. Bruce se reclinó en su silla, estudiándome con la atención cuidadosa de alguien que se asegura de que su cliente entienda las implicaciones. Lee, esto es permanente. Una vez ejecutado, cambiará fundamentalmente tus relaciones familiares. Ellos cambiaron primero, dije. Solo lo estoy haciendo oficial. ¿Y estás seguro de esto? ¿Sin dudas sobre los nietos? Pensé en Mia y Isen, sus rostros inocentes durante las cenas familiares que yo había pagado, las fiestas de cumpleaños que hice posibles. Los niños estarán mejor servidos por programas de becas que heredando dinero que su padre controlaría. Bruce asintió, aparentemente satisfecho con mi razonamiento. Entonces procedamos. Redactaré documentos completos excluyendo a Saman por completo, protegiendo tus deseos de impugnaciones legales. Nos dimos la mano al concluir la reunión, su apretón transmitiendo tanto competencia profesional como comprensión personal. Te llamaré cuando todo esté listo para firmar. Al caminar de regreso por el lobby de mármol, me sentí más liviano que en años. La ley estaba de mi lado. Se haría justicia. Y Saman finalmente aprendería que las acciones realmente tienen consecuencias. El elevador descendió 15 pisos mientras procesaba lo que acababa de suceder en la oficina de Bruce. La protección legal llegaba. Consecuencias reales y permanentes por la traición y amenazas de Saman. Esa semana transcurrió en paz, llena de la rutina que había descuidado durante meses de planificación de vacaciones. Caminatas matutinas por mi vecindario en Oakland, tardes de lectura en el sillón de Marta, cenas preparadas sin prisas para acomodar llamadas o visitas familiares. No más revisar constantemente mi teléfono por actualizaciones de Saman sobre arreglos de viaje. No más preguntarme si a Pear le gustarían las reservas de restaurantes que había hecho o si Saúl necesitaba actividades diferentes para su artritis. Solo días tranquilos y ordenados mientras Bruce preparaba los documentos legales que lo cambiarían todo. El viernes por la tarde, sonó mi teléfono. Oficina de Bruce. Lee, los documentos están listos. ¿Puedes venir el lunes para firmar? Absolutamente. Solo para confirmar, ¿sigues comprometido con estos cambios? Más que nunca. El lunes por la mañana me encontré de nuevo en la oficina del centro de Bruce, pero esta vez la sala de conferencias tenía personas adicionales. Su secretaria, la señora Chen, y un paralegal llamado David, estaban sentados en la mesa pulida con sellos notariales y formularios oficiales dispuestos como instrumentos quirúrgicos. Esto es una ejecución formal de testamento, explicó Bruce, acomodándose en su silla. Todo necesita ser atestiguado y notariado para evitar impugnaciones futuras. El Nuevo Testamento yacía abierto ante mí. 23 páginas de lenguaje legal que traducían mi ira en consecuencias permanentes. Página tras página detallaba la exclusión de Saman Welles de cualquier herencia, el establecimiento de fideicomisos benéficos, la designación de Bruce como ejecutor con plena autoridad para distribuir activos según mis deseos. Permíteme leer las disposiciones clave en voz alta, dijo Bruce, su voz cargada con la gravedad de la ceremonia legal. El testador, Lee Welles, estando en pleno uso de sus facultades mentales y con juicio claro, por la presente excluye a su hijo, Saman Welles, de toda herencia debido a explotación financiera demostrada y comportamiento amenazante hacia el testador. Las palabras sonaban poderosas.
definitivas. Además, el testador designa a las siguientes organizaciones benéficas como beneficiarias principales. Bruce continuó con la lista que habíamos elaborado cuidadosamente. La Oakland Children's Education Foundation recibiría 400,000 pesos. El Fondo de Becas de Ingeniería de UC Berkeley obtendría 300,000. Servicios para ancianos, asistencia a veteranos, desarrollo comunitario, causas valiosas dirigidas por personas agradecidas en lugar de familiares con sentido de derecho. La señora Chen se ajustó los lentes. Señor Willis, ¿entiende completamente estas disposiciones? Sí. ¿Y está ejecutando este testamento libremente sin coerción? Completamente libre. David activó una cámara de video colocada en un trípode. Para el registro, por favor indique su nombre y la fecha de hoy. Lee Willis, 25 de mayo de 2025. Y está ejecutando este testamento por su propia y libre elección. Así es. Mi firma se sintió firme en los documentos oficiales, cada letra deliberada y definitiva. La señora Chen y David firmaron como testigos, su presencia asegurando que ningún tribunal futuro podría cuestionar la validez de mis decisiones. El sello notarial se imprimió en el papel con una autoridad satisfactoria, haciendo todo oficial bajo la ley de California. El original permanecerá en nuestra bóveda de seguridad, dijo Bruce, entregándome copias selladas. Estos son sus registros personales. Recomiendo mantener una copia accesible y otra en una caja de seguridad. ¿Cuándo cree que se enterarán? Eso depende de cuando decida decírselos. Metí el sobre bajo el brazo, sintiendo su peso como una armadura contra futuras manipulaciones. Su vuelo regresa el jueves por la tarde. Probablemente querrán tener algún tipo de reunión familiar sobre lo sucedido. Bruce asintió con complicidad. Las reuniones familiares después de una crisis tienden a revelar las verdaderas prioridades de todos. Fuera de su edificio de oficinas, San Francisco bullía con su energía habitual. Ejecutivos apresurándose a sus citas, turistas consultando mapas. Artistas callejeros entreteniendo multitudes, la vida normal continuaba mientras mi mundo personal giraba sobre su eje. El viaje a casa me llevó a través del Beverage con la vista favorita de Marta del perfil de la ciudad, extendido como una postal. Ella habría aprobado el trabajo de hoy, justicia limpia, legal, proporcional. Simon había tomado su decisión en el aeropuerto cuando decidió que yo era prescindible. Ahora viviría con las consecuencias. Habían pasado 2 semanas desde que Bruce selló los documentos finales en su bóveda. Durante ese tiempo, había mantenido mi rutina pacífica mientras ensayaba mentalmente este momento. Bruce y yo habíamos confirmado los detalles del vuelo. Discutido el momento oportuno y preparado para lo que venía. Ahora, de pie junto a él en la terminal de llegadas internacionales del SFO, sentía la misma calma confiada que me había guiado en cada gran decisión de mi carrera como ingeniero. El vuelo 441 de Honolulu ha aterrizado, dijo Bruce en voz baja, revisando su teléfono. Pronto pasarán por aduanas. El portafolio de piel bajo su brazo contenía los documentos que completarían nuestra misión. 3 semanas de planificación, preparación legal y disposición psicológica habían conducido a este momento. Los pasajeros comenzaron a filtrarse por las puertas corredizas marcadas con nada que declarar. Familias bronceadas con collares de flores al cuello. Parejas cargando bolsas de compras libres de impuestos. Viajeros de negocios revisando sus teléfonos, el flujo habitual de personas que regresan del paraíso. Entonces los vi. Pearl apareció primero, parloteando animadamente con Soul sobre algo que había visto en el avión. Su sombrero gigante aún tenía una etiqueta de equipaje de Hawaiian Airlines y llevaba una bolsa de compras con la palabra Maui impresa en el frente. Saúl la seguía en silencio, empujando 2 maletas grandes, su rostro mostraba el agotamiento paciente de alguien que había escuchado historias de viaje durante 6 horas seguidas. Detrás de ellos venían Fern y los niños. Mia llevaba una falda de hierba sobre sus shorts y abrazaba un ukelele de plástico, mientras Isen tenía un collar de flores falsas alrededor del cuello. Ambos niños parecían cansados pero emocionados, escaneando la multitud en busca de caras familiares. Saman apareció al final,
revisando su teléfono con el aire distraído de alguien intentando reconectarse con la vida en el continente. Su camisa hawaiana colgaba holgada sobre sus shorts khaki, y se movía con el andar relajado de un hombre que creía que sus problemas habían quedado atrás. Entonces Mia me vio. Abuelo. Se separó del grupo y corrió hacia mí, su ukelele de plástico rebotando contra su costado. Isen la siguió, su rostro iluminándose con alegría genuina. Abuelo Lee, te extrañamos mucho. Espera a escuchar sobre los delfines. Me arrodillé para abrazarlos a ambos, sintiendo sus pequeños brazos envolver mi cuello con el amor sencillo que solo los nietos pueden ofrecer. Por un momento, el peso de lo que estaba por suceder presionó mi pecho. Pero entonces levanté la vista y vi el rostro de Saman. Se había detenido por completo, su actitud relajada de vacaciones evaporándose mientras procesaba el comité de bienvenida inesperado. Sus ojos pasaron de mí a Bruce, observando el atuendo profesional de mi abogado y el portafolio bajo su brazo. Papá, la voz de Saman llevaba una nota de cansancio. ¿Qué haces aquí, dándote la bienvenida a casa?, dije, poniéndome de pie y colocando suavemente a los niños a mi lado. ¿Cómo estuvo tus vacaciones? Fern apareció junto a Saman, su expresión cambiando de confusión a algo cercano a la alarma al notar la presencia de Bruce. Pearl, ajena a la tensión, continuó su parloteo. Lee, qué maravillosa sorpresa. Espera a escuchar sobre el luau al que fuimos. Y el resort tenía un increíble buffet de desayuno. Waporo, Soul dijo en voz baja, sus instintos de contador detectando corrientes subterráneas que ella había pasado por alto. Quizás deberíamos. Bruce dio un paso al frente, su movimiento preciso y profesional. Señor Saman Willis. Su voz llevaba el tono formal de un asunto oficial. El rostro de Saman palideció bajo su bronceado vacacional. Bruce extendió el sobre manila sellado hacia Saman con la gravedad formal de un oficial judicial entregando documentos. Señor Saman Willis, esta es una copia del testamento final revisado de su padre, ejecutado el 25 de mayo de 2025. Las manos de Saman temblaban mientras aceptaba el sobre. El ruido del aeropuerto, los anuncios, las ruedas de maletas, las conversaciones, parecieron desvanecerse en un murmullo de fondo mientras todas las miradas se centraban en el documento legal. ¿Qué es esto?, susurró Fern, leyendo la dirección de retorno en el sobre. Simon rompió el sello con movimientos bruscos, su relajación vacacional completamente evaporada. Desdobló los papeles y comenzó a escanear el contenido, sus ojos recorriendo rápidamente el texto legal. Observé cómo su rostro se transformaba mientras la comprensión llegaba. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo cercano al horror al llegar a los pasajes cruciales sobre la desheredación. Esto no puede ser real, dijo, su voz apenas un susurro. Fern se inclinó sobre su hombro, leyendo las mismas palabras devastadoras, su rostro perdiendo todo color al procesar las implicaciones. Dijo, intentando mantener un tono razonable. Seguro que podemos resolver esto. Piensa en los niños. Son tus nietos. Lo pensé, respondí con calma. Por eso pagué 20,000 pesos por sus vacaciones en Hawái. Saman levantó la cabeza de los documentos, sus ojos ardiendo con la furia desesperada de quien ve colapsar su plan de vida en tiempo real. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo. Sí, dije, el hijo que me dejó varado en un aeropuerto y me amenazó cuando finalmente me defendí. Pearl, finalmente comprendiendo que algo serio ocurría. Detuvo su parloteo a mitad de frase. Lee, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos se ven tan alterados? Su tomó su brazo con suavidad. Coro, quizás deberíamos darles algo de privacidad. Pero Saman no estaba interesado en privacidad. Esto es imposible. No puedes desheredar a la familia. Hay leyes. Bruce habló con calma profesional. En realidad, señor Willis, la ley de sucesiones de California apoya plenamente el derecho de su padre a distribuir su patrimonio como considere oportuno. La documentación es legalmente inquebrantable. Lo impugnaré en corte. La voz de Saman subió lo suficiente para atraer miradas de otros viajeros. Esto no se sostendrá. Por favor, hazlo. Dije.
Bruce se ha preparado para esa posibilidad. La grabación de mi evaluación de competencias será particularmente convincente para cualquier juez. Fern seguía revisando los documentos legales, su mente práctica calculando pérdidas. La casa, las inversiones, todo. Todo, confirmó Bruce. La Fundación Educativa para Niños de Oakland y el Fondo de Becas de Ingeniería de UC Berkeley son ahora los principales beneficiarios. Simón arrugó los papeles con el puño, luego los alisó de inmediato, como si eso pudiera cambiar su contenido. Esto es una locura. Estás echando por la borda a tu familia por una estúpida discusión. ¿Una estúpida discusión? Mi voz se mantuvo serena. Pero sentí que el espíritu de Marta fortalecía mi determinación. Simón, me quitaste 20,000 pesos, me excluiste de las vacaciones de mis propios nietos y me amenazaste cuando me opuse. Eso no es una discusión. Eso es traición. Mía tiró de mi chaqueta. Abuelo, ¿por qué papá está gritando? Miré su rostro preocupado y sentí una punzada de auténtica tristeza. Estos niños crecerían preguntándose por qué su herencia desapareció, sin entender jamás que la avaricia de su padre les costó su futuro. A veces los adultos cometemos errores que tienen grandes consecuencias, le dije con suavidad. La desesperación de Simón alcanzó un nuevo nivel. Contrataremos abogados. Probaremos que te manipularon. Que no piensas con claridad. Bruce abrió su propio portafolio y le entregó una tarjeta de presentación a Simón. Con gusto proporcionaré documentación sobre la plena capacidad mental de tu padre a cualquier abogado que contrates. Advertencia justa, los litigios frívolos pueden ser costosos. La familia permanecía agrupada alrededor del equipaje de vacaciones, los felices recuerdos de las playas hawaianas ya ensombrecidos por esta nueva realidad. Pear miraba de un rostro a otro, sin comprender todavía la magnitud de lo ocurrido. Soul, en cambio, lo entendía por completo. Su experiencia en contabilidad le había enseñado a reconocer cuando los números sumaban un desastre. Simón, dijo en voz baja, quizá deberías haber pensado en las consecuencias antes de actuar. Simón se giró hacia su suegro. No me des lecciones. Esto nos afecta a todos. No, dije con firmeza. Esto afecta a quienes traicionaron mi confianza. Tus hijos son inocentes. Por eso he creado fondos de becas que ayudarán a niños como ellos por generaciones. Bruce cerró su portafolio con firmeza. Caballeros, nuestro asunto aquí ha concluido. Se dirigió hacia la salida de la terminal, y yo lo seguí, dejando a la familia de Simón procesando su nueva realidad en medio del bullicioso caos de viajeros que regresaban y reencuentros vacacionales. Detrás de nosotros, podía oír la voz de Simón llamándonos. Aún intentando negociar, sin poder aceptar que algunas consecuencias son permanentes. El recorrido por los pasillos del SFO se sentía diferente al de hace 3 semanas. Entonces había arrastrado mi maleta por estos mismos pasillos como un anciano confundido y traicionado. Ahora caminaba junto a mi abogado, como alguien que había recuperado su dignidad mediante acciones con principios. Bruce y yo intercambiamos pocas palabras durante el ascensor al estacionamiento. El peso de la justicia cumplida no requería comentarios. Todo salió exactamente como lo planeamos, dijo Bruce al fin cuando llegamos a su auto. Mejor, respondí. Simón reveló su verdadero carácter a la perfección. Ningún juez anularía un testamento después de escuchar esas amenazas. El camino a casa nos llevó a través del Beverage mientras el anochecer caía sobre San Francisco. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua formando patrones que Marta siempre había amado, y sentí su presencia aprobando el trabajo del día. Sabes que intentarán impugnarlo, dijo Bruce mientras avanzábamos por el tráfico de Oakland. Que lo intenten. Cada abogado que contraten les dirá lo mismo que tú me dijiste. La documentación es irrefutable. Bruce entró en mi entrada justo cuando la luz automática del porche se encendió. La casa lucía exactamente igual que esa mañana, pero todo se sentía transformado por la culminación de la justicia. Nos dimos la mano junto a su coche. Gracias, Bruce. Tú hiciste esto posible. Tú hiciste el trabajo difícil, Lee. Defenderte requirió verdadero valor.
Después de que sus luces traseras desaparecieran calle abajo, abrí la puerta principal y entré en el tranquilo santuario de mi hogar. El familiar olor a lustre para muebles y el distante tic-tac del reloj de la abuela de Marta me dieron la bienvenida. En la cocina, preparé una cena sencilla, huevos revueltos, tostadas, una taza de té. Sin necesidad de adaptarme a los gustos o horarios de nadie más. Solo comida que disfrutaba, a mi propio ritmo. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas del comedor mientras comía, iluminando las fotos familiares alineadas en la repisa. La graduación universitaria de Saman, su boda con Fern, fotos de los nietos a distintas edades. Seguían siendo familia, pero ahora podía mirarlos sin sentir el aguijón de la traición. Mi sillón favorito me llamaba desde su lugar junto a la ventana de la sala. Me acomodé en su abrazo familiar con mi té, mirando hacia el jardín que Marta había plantado y que yo había cuidado los últimos 3 años. Las últimas semanas me habían transformado de víctima a defensor, de alguien que aceptaba maltratos a alguien que exigía justicia. Marta habría estado orgullosa del hombre en que me había convertido, o quizás del hombre que había recordado como ser. Mi teléfono estaba en la mesita lateral. Apagado desde que salí del aeropuerto. Sin duda Saman estaría intentando llamar, aún creyendo que podía negociar para evitar las consecuencias. Pero hay lecciones que solo se aprenden, nunca se enseñan. Mañana llamaría a las organizaciones benéficas. La Oakland Children's Education Foundation, la Escuela de Ingeniería de UC Berkeley, el Programa de Servicios para Personas Mayores, causas dignas dirigidas por personas agradecidas que entendían lo que era la administración responsable. Mi dinero financiaría clases de violín para niños cuyos padres trabajaban en múltiples empleos. Pagaría libros de ingeniería para estudiantes que no podían costearlos. Proporcionaría comidas y compañía a ancianos que habían sido olvidados por sus familias. Bien real en el mundo, en lugar de financiar más vacaciones de las que me excluirían. El sol se puso tras las colinas de Oakland, pintando mi sala de tonos dorados y ámbar. En algún lugar al otro lado de la bahía, la familia de Saman probablemente aún estaba asimilando la magnitud de sus circunstancias cambiadas. Pearl estaría confundida, su alma calculando en silencio, Fern planeando control de daños, y Saman estaría aprendiendo que las acciones realmente tienen consecuencias. Terminé mi té mientras la oscuridad se asentaba sobre el vecindario. Mañana traería sus propios desafíos, llamadas de familiares, posiblemente documentos legales de abogados desesperados, la logística de actualizar cuentas bancarias y portafolios de inversión. Pero esta noche, me senté en mi propia silla, en mi propia casa, rodeado por la dignidad silenciosa de un hombre que había recuperado su autoestima. La sabiduría de Marta me había guiado a través del periodo más oscuro de traición familiar hasta este momento de resolución pacífica. Justicia servida, lecciones aprendidas, futuro asegurado. Era suficiente. Era perfecto. Finalmente era completamente mío. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.